Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de matemática. Hoy vamos a seguir con nuestros temas. El día de hoy nos toca hablar sobre el sistema métrico decimal. ¿Qué es el sistema métrico decimal? Dice que es un sistema de unidades que tiene por unidades básicas el metro y el kilogramo, en el cual los múltiplos o submúltiplos de las unidades de una misma naturaleza siguen una escala decimal. Este sistema, ampliado y reformado, ha dado lugar al sistema internacional de unidades. Muchas veces nosotros miramos definiciones un poco bonitas en los libros, pero ¿a qué se refiere esto? El sistema métrico decimal no es más que un sistema que nos permite medir. Eso es todo. ¿Pero medir qué? Bueno, cualquier cosa que nosotros querramos medir. Aquí en la definición nos habla que las unidades deben ser de la misma naturaleza. Es decir, si yo quiero medir la distancia que hay desde un punto a otro, yo tengo que utilizar unas unidades de cierta naturaleza. A esas unidades se le conocen como unidades de longitud. Pero por ejemplo, si yo voy a un supermercado y quiero comprar tomates, yo no voy a comprar 3 metros de tomate. Yo voy a comprar 3 libras de tomate. Esa es otra forma de medir algo. A ese tipo de unidades de medidas de otra naturaleza se le conocen como medidas de masa. Existen medidas de capacidad, medidas de tiempo, etcétera, ¿no? Todas esas medidas se engloban en el Sistema Internacional de Unidades. Pues el sistema métrico decimal no es más que un sistema que me permite medir y tiene como base dos unidades de medida o dos unidades de dos naturalezas diferentes. Una es el metro y otra es el kilogramo. El metro, como ya dijimos, me permite medir unidades de longitud. El kilogramo me permite medir masa. A raíz de estas dos unidades yo puedo derivar otro tipo de unidades. Y ya más adelante ampliaron y reformaron este sistema métrico decimal, creando el Sistema Internacional de Unidades, que abarca todo lo que hemos platicado. Por ejemplo, entonces, en el sistema métrico decimal, yo tengo entonces como unidad base dentro de las unidades de longitud el metro y como unidad base dentro de las unidades de masa podemos tener al gramo, ¿ya? El kilogramo es la unidad principal, pero la unidad base va a ser el gramo. ¿Por qué se llama entonces? Ya sabemos por qué es un sistema, por qué es métrico, por qué mide, por qué es decimal. Porque las unidades van a decrecer o van a aumentar de 10 en 10. Por eso es decimal. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo un metro, una unidad, y la aumento en 10 unidades, lo que voy a obtener yo es una unidad conocida como el decámetro. ¿Qué es un decámetro entonces? Son 10 unidades de metro, es decir, 10 metros. Si yo la aumento 10 unidades más, o si lo aumento por 10 más, yo voy a obtener un hectómetro. ¿Y qué es un hectómetro? Van a ser 100 metros. Si yo lo aumento por 10 unidades más, yo lo que voy a obtener es un kilómetro, es decir, 1000 unidades de metro o 1000 metros. Lo mismo pasa si yo voy decrementando o voy disminuyendo mi unidad base. Si el metro entonces lo disminuyo 10 veces, lo que yo obtengo es un decímetro, que es la décima parte del metro. Si lo disminuyo 10 veces más, lo que voy a obtener es un centímetro, que no es más que 100 partes de un metro, o la centésima parte de un metro. Lo mismo entonces, si yo lo decremento o lo disminuyo en 10 partes más, yo lo que voy a obtener es un milímetro, que no es más que 1000 partes de un metro. Es decir, un milímetro o 1000 milímetros hacen un metro. Lo mismo exactamente pasa con el gramo, con las medidas de masa. Si yo lo aumento en 10 partes, lo que voy a obtener es un decagramo. Si lo aumento en 10 partes más, un hectogramo. Y si lo aumento en 10 partes más, un kilogramo. Si ustedes se dan cuenta, los prefijos o lo que se le coloca antes de la unidad de medida es exactamente el mismo. Mi unidad de medida aquí es metro. Si lo aumento 1000 veces, el prefijo es kilo, porque kilo significa 1000.
kilómetro o kilómetro. Aquí si el gramo lo aumento en 1000 veces, el prefijo sigue siendo kilo, solo que ahora en vez de metro es gramo, kilogramo, kilómetro, hectómetro, hectogramo, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa para acá, si yo voy decrementando o disminuyendo las unidades de medida. Todo lo que hemos platicado lo podemos resumir en esta gráfica de aquí, donde en nuestra grada central, este es un sistema de gradas, ¿de acuerdo? En nuestra grada central vamos a colocar nuestra unidad de medida base, que en este caso es el gramo. Y las unidades de medida de la misma naturaleza yo las puedo expresar dependiendo de mi necesidad. Es decir, yo puedo pasar y expresar una cierta cantidad de gramos en kilogramos, o lo puedo expresar en miligramos o en decagramos, como yo quiera, sabiendo únicamente que si voy de una unidad de medida pequeña a una más grande, es decir, si voy hacia arriba de mis escaleras o de mis gradas, yo voy a dividir esta unidad dentro de 10 por cada grada que yo suba. Si subo una grada, lo divido dentro de 10. Si subo 2 gradas, lo voy a dividir dentro de 10 por 10, porque son 2 gradas. Si subo 3 gradas, lo voy a dividir dentro de 10 por 10 por 10. Lo mismo, si yo voy de una unidad de medida grande a una más pequeña, en vez de dividir, lo que voy a hacer es multiplicar por 10 por cada grada que yo baje. Si yo voy entonces de gramos, por ejemplo, y bajo una grada, lo voy a multiplicar por 10. Si bajo 2 gradas, lo voy a multiplicar por 10 por 10. Y si bajo otra grada, por 10 por 10 por 10, por cada una de las gradas. Miremos un ejemplo. Me piden que convertamos 5 kilogramos a gramos. Tenemos que convertir entonces 5 kilogramos a gramos. Yo estoy en kilogramos, lo que yo tengo es kilogramos, entonces estoy en esta grada de aquí. Y lo que tengo que hacer es convertirlo a gramos, es decir, llegar hasta esta grada de aquí. Como voy de una unidad de medida grande a una más pequeña, es decir, voy hacia abajo, yo tengo que multiplicar estos 5 kilogramos por 10 por cada grada que yo baje. Es decir, lo que yo voy a hacer aquí es tomar los kilogramos y decir, lo voy a multiplicar por 10, luego por 10 otra vez, y luego por 10, 3 veces porque yo bajé 1, 2, 3 gradas. Lo que me queda entonces es decir, 5 kilogramos por ¿cuánto? 10 por 10 son 100. 100 por 10 son 1000. Yo tengo que multiplicar entonces estos 5 kilogramos por 1000 unidades. ¿Para qué? Para obtener esta unidad de medida, que son los gramos. Por lo tanto, 5 por 1000 son 5000 gramos. 5 kilogramos entonces equivale a 5000 gramos. Otro ejemplo, me piden que convertamos 150 centímetros a kilómetros. Yo mi sistema de gradas lo tengo para el sistema de medición de masa, pero también lo puedo utilizar para medir longitudes, exactamente de la misma manera. Solo que aquí como unidad central, en vez de gramos, voy a tener los metros. Aquí en vez de decagramos, voy a tener decámetros, hectómetros, kilómetros, etc. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que ir de centímetros a kilómetros. ¿Cuál es la grada de los centímetros? Entonces, como es más pequeña que mi unidad de medida, yo tengo que bajar y mi grada de centímetros sería esta de aquí, que en este caso pues es centigramos, pero es centímetros, ¿de acuerdo? Para la unidad de longitud de centímetros. Estoy aquí y quiero llegar hasta esta grada de aquí. Por lo tanto, ¿cuántas gradas tengo que subir? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo tendría que decir 10 por 10, 100 por 10, 1000 por 10, 10.000 por 10, 100.000. Yo tendría entonces 100.000 unidades, pero como voy hacia arriba, es decir, de una unidad pequeña a una más grande, en vez de multiplicar, yo lo voy a dividir dentro de los 100.000 que vimos que necesito para llegar hasta esta otra grada. Por lo tanto, yo voy a tener que los 150 centímetros lo voy a dividir, ya no multiplicar,
dentro de 100.000. 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 100.000. 150 centímetros dividido 100.000, tengo entonces que equivalen a 0.0015 kilómetros. Hablemos ahora un poco de las magnitudes que se derivan en nuestro sistema internacional. Platicamos que el sistema métrico decimal pues ha sido mejorado, ha sido ampliado, dando origen al sistema internacional de medidas. Pues en el sistema internacional de medidas nosotros no solamente podemos medir longitudes y podemos medir masas, sino que también podemos medir otro tipo de magnitudes, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son algunas de esas magnitudes? Porque no son solo estas. Tenemos entonces, como ya vimos, podemos medir masa, podemos medir capacidad, podemos medir superficie y podemos medir tiempo, ¿de acuerdo? Entre otras más. Estas tal vez son las principales, por eso son las que nosotros vamos a platicar el día de hoy. Por ejemplo, entonces, ¿cuáles son las unidades de masa? Pues las unidades de masa dice que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La base de las unidades de masa, como ya lo platicamos, pues es el kilogramo. Pero no solamente podemos medir las unidades de masa en kilogramos. Como les daba el ejemplo, si vamos a un supermercado y compramos cebolla, la cebolla no la pueden vender en kilogramos, pero no la pueden vender en gramos, no la pueden vender en quintales, no las pueden vender incluso en toneladas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, del kilogramo nosotros podemos derivar otro tipo de unidades, siempre de la naturaleza de las unidades de masa, siendo las más utilizadas en nuestro medio, pues la libra, la onza, la arroba, el quintal, la tonelada, el gramo, etc. Existen más unidades de masa que me permiten medir cualquier cantidad, cualquier superficie, cualquier cuerpo, utilizando las medidas de masa. Dentro de las unidades de masa yo puedo ir y tener equivalencias de una con respecto a la otra. Por ejemplo, si yo tengo un peso en kilogramos, yo ese peso lo puedo expresar en libras, o lo puedo expresar en quintales, o lo puedo expresar en gramos, sin variar la cantidad que yo estoy pesando. Por ejemplo, entonces, dentro de las unidades o las equivalencias principales de mis unidades de masa, podemos mencionar estas que están aquí. Por ejemplo, me dicen que 1 kilogramo va a ser exactamente igual a 1000 gramos, que una onza va a ser igual a 28.35 gramos. ¿Qué están diciendo aquí? Que decir una onza es exactamente lo mismo que decir 28.35 gramos. Yo puedo ir entonces al supermercado y decir, bueno, yo quiero 1000 gramos de tomate. Pero la señorita me va a decir, no, yo solo tengo 1 kilogramo. ¿Será que me va a dar más tomate? ¿Me va a dar menos tomate? No, me va a dar exactamente lo mismo. Porque yo sé que 1 kilogramo y 1000 gramos es exactamente lo mismo. Esas son las unidades de equivalencia. De la misma manera, una libra tiene 16 onzas, una arroba son 25 libras, etc. Estas de aquí son las equivalencias que me permiten poder expresar una unidad de masa o el peso, la masa de un cuerpo en diferentes unidades. ¿Cuáles son las unidades de capacidad? Dice que la capacidad es el volumen del espacio interno de un recipiente sin tomar en cuenta los espacios vacíos. Dicho de otra forma, normalmente las unidades de capacidad nos sirven para medir líquidos. No solamente líquidos, pero es el uso más común que nosotros podemos encontrar dentro de las unidades de capacidad. Y al igual que las unidades de longitud y las unidades de masa, las unidades de capacidad tienen una unidad base, que en este caso va a ser el litro. Es decir, si nosotros vamos a la tienda y queremos comprar un líquido, Coca-Cola o Pepsi-Cola o algo así, nosotros no vamos a pedir 3 metros de Pepsi-Cola o no vamos a pedir 1 kilogramo de Coca-Cola. No, vamos a pedir 1 litro de Pepsi o 1 litro de Coca-Cola. De la misma manera, dentro de las unidades de capacidad podemos encontrar diversidad de unidades de medida, donde la base es el litro, pero también podemos medirlo en galones, en mililitros, en vasos o tazas, que son exactamente lo mismo en cuanto a las medidas, centímetros cúbicos, etc. Tenemos más unidades.
Estas podrían ser las principales. Y al igual que en las unidades de masa, nosotros podemos expresar la capacidad de un recipiente en litros o en cualquiera de estas otras unidades, sin alterar la medida exacta que estamos midiendo. Es decir, tenemos también nuestras unidades de equivalencia, donde las principales son las que nos muestran aquí. Nos dicen que un litro es igual a 1000 mililitros, un galón tiene 3.8 litros, también un litro dice que son 4 vasos o tazas, un mililitro es igual a un centímetro cúbico. La forma entonces en la que nosotros podemos expresar una medida en estas diferentes unidades es utilizando estas equivalencias. Platiquemos ahora un poco de las unidades de superficie. La superficie dice que mide superficies con un área determinada. Las unidades de superficie, dicho en palabras más sencillas, nos permiten medir áreas. Eso es lo que me permite a mí medir una unidad de superficie. La unidad base dentro de las unidades de superficie es el metro cuadrado. Pero no nada más existe esta unidad de medida dentro de las medidas de superficie. Un área no solamente podemos expresarla en metros cuadrados, también podríamos expresarlas en hectáreas, en centímetros cuadrados, en metros cuadrados, en cuerdas, etc. Todas esas unidades de medida que me permiten medir áreas se conocen como unidades de superficie. Y las equivalencias principales dentro de las unidades de superficie podemos mencionar que una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados, que un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados, etc. Hablemos ahora entonces de las unidades de medida del tiempo. El tiempo se define como la duración de un fenómeno. ¿Cuánto tarda en ocurrir algo? Ese es el tiempo. Y la unidad principal de medida del tiempo son los segundos. Pero nosotros perfectamente sabemos que el tiempo lo podemos medir efectivamente en segundos, pero no solamente en segundos. Nosotros el tiempo podemos medirlo también en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, lustros, etcétera, etcétera. Nosotros entonces tenemos o disponemos de todas estas unidades para poder medir el tiempo. De la misma manera como en las anteriores, yo un tiempo determinado lo puedo expresar en minutos, o lo puedo expresar en segundos, o en horas, o en días. Por ejemplo, entonces, yo sé que un minuto es igual a decir 60 segundos. Yo puedo decir entonces que a mí me toma un minuto en recitar un poema. Pero entonces alguien me puede decir, no, a mí lo que me toma son 60 segundos. ¿Quién se tarda más? Es exactamente el mismo tiempo. Un minuto y 60 segundos es exactamente el mismo tiempo. Una hora yo sé que tiene 60 minutos. Un día tiene 24 horas, una semana es igual a 7 días, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo entonces expresar una unidad de tiempo que está en minutos, lo puedo expresar en días, una que está en semanas, la puedo expresar en segundos, etcétera. Miremos ahora ejemplos de todo lo que hemos platicado hasta ahorita. Convertir 25 libras a onzas. Lo que yo tengo que hacer entonces es tomar las 25 libras que yo tengo o la cantidad que yo tengo y ver en qué unidades de medida están. Bueno, para principiar, como son libras y va a onzas, el tipo de unidades que yo estoy utilizando son unidades de masa, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tomar la unidad de medida que yo tengo y voy a analizar a qué unidad de medida la necesito convertir. Entonces, sabiendo eso, yo sé que lo que yo tengo lo voy a multiplicar por una fracción y en esa fracción, obviamente por ser fracción, va a tener un numerador y un denominador. En esta fracción yo tengo que poner tanto las unidades que tengo como las unidades que quiero, pero para saber dónde pongo cada una de las unidades, si en el numerador o en el denominador, yo tengo que observar qué es lo que tengo. Como la unidad de medida que tengo son libras y la tengo en el numerador de lo que a mí me dan, para convertirlo en mi fracción, yo estas libras las tengo que colocar en el lado contrario, es decir, en el denominador. Aquí libras están arriba, pongo libras abajo. Y por lo tanto, como yo sé que aquí tengo que colocar libras y onzas, como ya definí que libras está abajo, coloco onzas arriba.
Una vez definidas mis unidades, yo ahora pongo el factor de conversión. Y según lo que vimos, yo sé que una libra tiene 16 onzas. Ya que tengo planteado esto, solamente observo que aquí lo que tengo es una multiplicación de dos números. Este número que son 25, si ustedes quisieran ponerlo como fracción, le colocan un 1 como denominador. Entonces tendría la multiplicación de dos fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. 25 por 16 y 1 por 1. Entonces tengo libras arriba y libras abajo, elimino la unidad libra y lo único que me queda son las onzas. Entonces ahora digo 25 por 16 es igual a 400 onzas. Miremos otro ejemplo. Convertir 8.500 libras a toneladas. La unidad de medida que yo tengo es la libra y a la unidad de medida que la quiero convertir es la tonelada. Entonces estas 8.500 libras las voy a multiplicar por una fracción que tenga libras y tenga toneladas. Ahora, ¿dónde voy a colocar las libras? ¿Arriba o abajo? Yo las voy a colocar abajo. ¿Por qué? Porque libras es lo que tengo y lo que quiero es eliminar esta variable. Entonces, si la tengo arriba, para eliminarla la tengo que colocar abajo. ¿Ya? Como yo no tengo una unidad de medida que me diga cuántas libras tiene una tonelada, entonces lo que yo tengo que hacer primero es decir, bueno, yo conozco cuántas libras hay en un kilogramo, ¿sí? Y luego conozco cuántos kilogramos hay en una tonelada. Entonces lo que yo voy a hacer es plantear mi situación de esta manera. Yo voy a pasar de libras primero a kilogramos y ya que tengo mi respuesta en kilogramos, lo voy a pasar a toneladas. De esta manera voy a poder expresar mis libras hasta toneladas. El no conocer cuántas libras tiene una tonelada no es impedimento para poder hacer mi conversión. Entonces, tengo libras arriba, las coloco abajo. Como ya coloqué libras abajo, coloco el kilogramo arriba. Y luego mi factor de conversión. Yo sé que un kilogramo es igual a 2.2 libras. Entonces, tengo libras arriba y libras abajo, los puedo eliminar. Ahora entonces tengo kilogramos, pero no es la unidad de medida que yo busco, sino que lo que yo busco son las toneladas. Entonces tengo que multiplicar por una fracción que vaya a tener kilogramos, que es lo que tengo, y toneladas, que es lo que quiero. ¿Dónde coloco los kilogramos? Como están arriba, lo coloco abajo para poder decir entonces que tengo kilogramos abajo y toneladas arriba. Mi factor de conversión, yo sé que una tonelada tiene 1000 kilogramos. Tengo kilogramos arriba y kilogramos abajo, los puedo eliminar. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que me queda aquí son toneladas. Luego ahora entonces tengo la multiplicación de un número por otro número por otro número. Son tres números que se están multiplicando. Y aunque los números sean fracciones, como es multiplicación, yo sé que es numerador por numerador por numerador, dividido el denominador por denominador por denominador. ¿Qué es lo que me queda entonces? 8500 por 1 por 1. Son 8500. 2.2 por 1000, 2200. Ahora lo que me queda es una división, 8500 dividido 2200. Tengo entonces que eso me da 3.86 y la única unidad de medida que tengo todavía vigente es la tonelada, por lo tanto son 3.86 toneladas. Y miremos un ejemplo número 3. Dice convertir 10 galones a tazas. Ahora entonces yo ya me pasé a las medidas de capacidad. Tengo galones y quiero tazas. Bueno, yo no sé cuántas tazas tiene un galón, pero sé cuántas tazas tiene un litro y sé cuántos litros tiene un galón. Entonces pasemos los galones a litros y luego podemos pasarlos a tazas. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomo los 10 galones y lo voy a multiplicar por la fracción que tenga galones y litros. Como galones está arriba, coloco galones abajo, arriba litros y luego el factor de conversión. Yo sé que un galón tiene 3.8 litros. Por lo tanto, tengo galones arriba y galones abajo, los puedo eliminar. Ahora entonces mi respuesta la llevo en litros. Pero yo no quiero mi respuesta en litros, sino que yo la necesito en tazas. Por lo tanto, tengo que seguir convirtiendo. Los litros los voy a pasar a tazas. Igualmente lo voy a multiplicar por una fracción que tenga litros y tazas. Como litros está arriba, lo coloco abajo y tazas lo coloco arriba.
Luego coloco el factor de conversión. Yo tengo que 1 litro es igual a 4 tazas. Tengo litros arriba y litros abajo, los puedo eliminar. Y si se dan cuenta, lo único que tengo ahora son las tazas que era lo que yo buscaba. Entonces ahora solo efectúo la multiplicación. 10 por 3.8 por 4 dividido 1 por 1. Eso me da que 10 por 3.8 por 4 es igual a 152 dividido 1, 152, que tazas, porque es la unidad de medida que tengo. Tengo entonces que 10 galones es igual a decir 152 tazas.